Ok, como mencioné antes, mi nombre es Jennifer Caban. Yo soy especialista en aplicaciones de fluorescencia de rayos X y difracción de rayos X con Olympus. Yo tengo alrededor de 10 años trabajando con esta tecnología con Olympus. Y hoy día el tópico de nuestra presentación se trata de tecnología de fluorescencia de rayos X para análisis de pórfidos de cobre y oro, que es un tipo de depósito geológico muy común, ¿cierto?, en toda Latinoamérica. Por eso estamos haciendo este webinar en español con asistentes de toda Latinoamérica. Bueno, el agenda de hoy. Primero, yo sé que hay una mezcla de asistentes. Algunos de ustedes ya conocen bien la tecnología, otros no tanto. Entonces vamos a revisar al principio un poco sobre fluorescencia, qué es lo que es y cómo es que funciona. Después hablar un poco sobre fluorescencia de rayos X para exploración minera. Hablar un poco sobre fundamentos de los depósitos que son pórfidos. Hablar un poco sobre los elementos de interés en pórfidos, que principalmente son cobre, oro y molibdeno. Hablar también un poco sobre análisis de oro en muestras de exploración, que es un tema muy interesante para muchas personas. Yo siempre recibo muchas preguntas sobre análisis de oro en estos tipos de depósitos. Hablar un poco sobre el concepto de pseudoelementos y compuestos en los equipos Vanta y una demostración en vivo. Y después tiempo para preguntas también. Bueno, empezando con los fundamentos en inglés se dice XRF, fluorescencia de rayos X. En español a veces utilizan XRF o la sigla en español sería fluorescencia por rayos X. Yo principalmente voy a utilizar XRF, pero es la misma cosa. Los fundamentos. XRF significa fluorescencia de rayos X o en inglés X-ray fluorescence. Olympus también hace equipos de difracción de rayos X, que es otra técnica que también utiliza rayos X, pero es para difracción, es para análisis de minerales, mientras que fluorescencia es para análisis de composición elemental. Y lo más importante de entender es que mientras la longitud de onda es más corta, eso significa energía más alta. Entonces los rayos X están en esta parte del espectro electromagnético entre los rayos gamma y los rayos ultravioleta. Es simplemente un tipo de energía en el espectro electromagnético. Este es un diagrama de un hardware de fluorescencia de rayos X. De hecho, es otro equipo, no es un equipo de Olympus, pero yo pensé que este diagrama es un muy buen ejemplo para visualización de cómo es un equipo de rayos X. Va a tener una fuente que es normalmente en los equipos de hoy día que son portátiles, son mini tubos de rayos X, no son isotopos. O sea, de hecho, históricamente estos equipos tenían isotopos adentro y esos isotopos son radioactivos. Eso implica un control de estos equipos mucho más restringente. Hoy día casi todos son equipos con mini tubo de rayos X y cuando es un mini tubo eso significa que el equipo no emite ningún rayo mientras no está activamente tomando una prueba. Entonces es un poco diferente hoy en día. Después tiene un detector, entonces los rayos salen del tubo, se interactúan con los elementos en la muestra y después la fluorescencia llega al detector. Ese señal está procesado por un procesor y analizado por un computador en el equipo, que es lo que hace la determinación a la química.
Hablando de la física de fluorescencia y rayos X, este es un diagrama de lo que está pasando en fluorescencia y rayos X. Realmente lo que está pasando es que los rayos X están haciendo salir un electrón de una capa interna del átomo. Y cuando eso pasa, cuando sale un electrón, otro electrón de otra capa más alejada va a acercar al núcleo del elemento. Y cuando eso pasa, cuando un electrón cambia de un nivel de energía más alta hasta un nivel de energía más baja, ese va a perder un poco de energía, ese electrón va a perder energía, y esa pérdida de energía se emite como una fluorescencia, y eso es lo que está leyendo el detector, ese cambio de energía cuando el electrón se mueve de una capa más alejada a una capa más cercana al núcleo. Esta es una animación que está mostrando exactamente lo que está pasando. Entonces los rayos X llegan del equipo, se hace salir un electrón de una capa interna y otro electrón se va a acercar, y ese movimiento causa una energía fluorescente. Cada elemento tiene varias líneas de fluorescencia que puede leer el equipo. Yo antes mostré este diagrama y la idea es que hay varios tipos de líneas. Que tenemos aquí líneas K alfa, por ejemplo, y K beta. Esas diferentes líneas depende de dónde está acercando el electrón, de qué capa. K significa que está reemplazando un electrón en la capa K del átomo, pero dependiendo de dónde está llegando ese electrón, puede ser K alfa o K beta. También hay líneas L de algunos elementos y líneas también M. Todo depende de qué capa del elemento está saliendo el electrón. Y cuando vemos el espectro, esto es un espectro de nuestros equipos de fluorescencia Vanta. Lo que se ve si se ponen las líneas de fluorescencia en el espectro, que por ejemplo esto es un pico de silicio y es la línea K alfa de silicio. Silicio también otra línea K beta. Normalmente las líneas alfa tienen más energía, o sea, más conteos comparados con las líneas beta. Por eso las líneas K alfa son más grandes. También tenemos otros picos aquí, por ejemplo, potasio K alfa y potasio K beta. Eso es lo que se ve en el espectro, que donde está en el eje X corresponde a un elemento distinto. Y después el equipo toma ese espectro y lo convierte utilizando varios algoritmos y plataformas de software en una concentración elemental. Se ve aquí en este resultado varios elementos. De hecho, eso al principio LE significa elementos livianos. Significa elementos más livianos de lo que se puede leer con fluorescencia portátil. El elemento más liviano que se puede leer con este método es magnesio. Entonces, cualquier elemento más liviano de magnesio va a ser analizado, pero dentro de un grupo llamado LE, elementos livianos. Y los que están en concentración alta, se ve ahí al lado ese signo de %. Y los que no tienen ese signo de % al lado están siendo analizados en partes por millón. Acuérdense que 10 partes por millón es equivalente a 1%. Así que eso es ya cuando la concentración es mayor a 10.000 partes por millón, ya el equipo empieza a reportar en %. Esta es la tabla periódica. Los diferentes colores representan rangos de concentración con respecto a límites de detección de esta técnica.
Entonces, los elementos que están en color verde son elementos que pueden leer a 5 partes por millón o menos con esta técnica. En general, con fluorescencia de rayos X, los elementos más pesados son más fáciles de leer con esta técnica. Entre más liviano el elemento, más difícil leer con fluorescencia. Y por eso se ve que en las otras filas, ya magnesio, aluminio, silicio, etc., tienen diferentes colores y los límites de detección para esos elementos son mayores. Esta tabla es una tabla más genérica, pero Olympus y yo diría que otros fabricantes probablemente también tienen listas de límites de detección para cada modelo que ofrecen. Esta tabla que muestro aquí es para el Vanta VMR, lo cual significa la serie M de Vanta, ánodo de rodio, y estos son los límites de detección para esta configuración. Lo que también se van a notar aquí es que los elementos más pesados tienen menores límites de detección, mientras que los elementos más livianos tienen límites mayores de detección. Esto es importante también entender que estos son condiciones ideales. Por ejemplo, creo que en esta tabla hemos analizado cada elemento por 2 minutos, lo cual sería un tiempo de análisis muy largo. Y es en una matriz de sílica, o sea, sin interferencias de otros elementos. Ya cuando están hablando de muestras de la vida actual, muestras de suelo, muestras mineras, etcétera, que tienen muchos elementos dentro de una sola muestra, los límites siempre van a ser un poco mayores a esto por el hecho de que tienen elementos interferentes. Entonces, cuando está evaluando un equipo de fluorescencia y si está viendo una lista de límites de detección, siempre es importante tener en la mente de que el fabricante te está mostrando la situación ideal, que va a ser siempre mejor que la situación actual. Ok, X y F para exploración minera. Quiero mover a este punto. Hay varias aplicaciones dentro de exploración y esto es una imagen mostrando algunas opciones, analizando, incluso tenemos gente analizando plantas, tenemos gente analizando suelos, haciendo programas de perforación y analizando las muestras que salen de la perforación, etc. Entonces tenemos análisis en campo, análisis previo al laboratorio, análisis de suelos, chips, frente de mina, los varios tipos de perforación, Auger, RAB, Air Core, Reverse Circulation, etc. Núcleos de perforación diamantina. Y analizando tanto la escala macro y también como litología, geoquímica, estimación de grado, y también escala micro, estructura, alteración, mineralogía y flujo de fluidos. También se puede hacer un mapeo integrando la química con coordenados GPS. Utilizando elementos indicadores, por ejemplo, pathfinders, y con eso es posible hacer muchísimas más muestras por día. De hecho, aquí en esta imagen se tiene un antes, que es con ensayos de laboratorio, que cuando se está enviando muestras al laboratorio hay un costo, ¿cierto?, de enviar muestras al laboratorio. Entonces solamente se puede enviar una cantidad de muestras determinada, porque si se envían miles de muestras, se resulta ser muy caro. Pero cuando se empieza a utilizar fluorescencia, haciendo análisis en sitio,
es posible hacer muchos más análisis por día, porque realmente ya después de comprar el equipo de fluorescencia, cada prueba no te cuesta casi nada. Porque, o sea, el equipo no tiene consumibles realmente, o sea, es simplemente prender el equipo y usarlo. Entonces puedes hacer casi pruebas ilimitadas solamente por tiempo y preparación de muestra. Y esto permite hacer un mapeo de concentración mucho más amplia comparado con el envío de resultados al laboratorio. Ok, tipo de muestra. Esto es un punto muy importante. Se puede utilizar fluorescencia realmente en cualquier tipo de muestra porque es una técnica de simplemente poner el equipo en una muestra, presionar el gatillo y hacer un análisis. Entonces se puede hacer análisis sobre roca, sobre suelo en bolsa o sobre pulpas de laboratorio. Sin embargo, el punto muy importante de recordar es que entre mejor preparación de muestra, mucho mejor resultado. De hecho, el caso ideal sería una muestra preparada en copa de suelo, como esto. Eso es lo que estoy mostrando ahora en esta imagen. Si es necesaria, siempre me hacen la pregunta los clientes si es necesaria ese tipo de preparación. Y el tema de ser necesario o no necesario realmente depende de sus metas y los elementos de interés. Y digamos la relación entre costo-beneficio en el sentido de que obviamente más preparación significa más tiempo de preparación y más costo también, porque probablemente es tiempo preparar la muestra y también tal vez se está utilizando algunas máquinas para preparar la muestra, que también implica algún costo. Eso depende mucho de los elementos de interés, o sea, los elementos más pesados normalmente incluso se puede analizar con menor preparación y los resultados son buenos. Con elementos más livianos, realmente la diferencia entre el resultado de fluorescencia y de laboratorio va a ser muy distinto si se hace preparación o si no hace preparación. Obviamente, el otro punto muy importante es qué tan heterogénea es la muestra. O sea, un equipo de fluorescencia está haciendo un análisis superficial, está solamente analizando las capas en la superficie de la muestra. Depende un poco de la muestra de cuánto es la penetración, pero normalmente estamos hablando a nivel de micras en ciertas muestras, en muestras pesadas como metales, y cuando es una muestra más de suelo está penetrando como tal vez milímetros, tal vez centímetros, pero no mucho. Entonces, se está analizando principalmente la superficie y sobre una área determinada. De hecho, nuestro equipo tiene una ventana que tiene un círculo, una ventana con diámetro de 10 milímetros. Entonces, se está analizando un círculo de 10 milímetros y tiene que considerar si ese círculo de 10 milímetros que está enfrente del equipo, si ese círculo es representativo de la muestra total. Si no es representativo, obviamente el análisis que se hace por fluorescencia no va a ser muy representativo de la muestra total. Y si se compara con el resultado de laboratorio, podría ser diferente, porque normalmente cuando se hace análisis en laboratorio, se hace siempre una preparación de muestra anterior a hacer el análisis en laboratorio. Entonces, eso es un punto muy importante de tener en mente, de que la muestra, si es muy heterogénea, se podría tener un resultado diferente si se compara después con el resultado de laboratorio. Y esto es el punto que estoy haciendo en esta diapositiva también, de que cuando la muestra es preparada en copa de suelos, etcétera, en general los resultados son muy buenos en una muestra representativa homogénea. Si la muestra no es homogénea, podría ser interesante el resultado, pero en general
La diferencia con un resultado del laboratorio va a ser mayor si la muestra no es muy homogénea. Ok, creo que tenemos alguna pregunta. No sé si... a ver, déjame ver el chat si tenemos alguna pregunta. Sí, hay un par de preguntas, Jen. Ok, sí, veo una pregunta sobre humedad. Penetración, que es algo matriz liviana. Ok, ya, dos preguntas. Una sobre humedad. Sí, la humedad puede afectar al análisis. En general, el agua, cierto, es una matriz muy liviana. Entonces, cuando tiene más agua, eso en general va a hacer que los elementos van a leer en menor concentración de lo que se va a leer cuando esa misma muestra es seca. La humedad también va a afectar a ciertos elementos más que otros. Cuando se habla de fluorescencia, siempre los elementos livianos son más afectados por cualquier variable. Entonces, humedad va a hacer el análisis de elementos livianos, y cuando hablo de elementos livianos significo magnesio, aluminio, silicio, azufre, fósforo, calcio, principalmente. Esos elementos van a ser más afectados por la humedad y podría ser más difícil conseguir un buen resultado. Elementos más pesados, que son los más interesantes normalmente en análisis de pórfidos, cobre, hierro, zinc, molibdeno, esos elementos no son tan afectados por humedad. Entonces, sí, tenemos clientes haciendo análisis de suelos húmedos y pueden conseguir buenos resultados. Yo sugiero que en cada proyecto sí se contempla que se va a hacer mucho análisis sobre muestras húmedas, que se hace un estudio que tiene una muestra húmeda, o sea, digamos, se toma 10 muestras que son húmedas, se hace un análisis y después se hace se seca esas muestras y hace otro análisis y se compara el resultado, qué tanto cambia el resultado cuando se seca la muestra, y después se puede aplicar ese cambio como un factor después cuando se hace análisis sobre muestras húmedas. Entonces eso sería mi sugerencia. Entonces es posible hacer análisis sobre muestras húmedas, pero sí se debe hacer un estudio para entender exactamente cuánto va a afectar en el análisis esa humedad. Teníamos otra pregunta sobre penetración. Por ejemplo, la penetración, como mencioné antes, en muestras de matriz liviana, la penetración va a ser mucho mayor. En una muestra de cuarzo de sílica, la penetración podría ser milímetros, centímetros. Y eso sería similar en plásticos también, que estamos hablando de penetración de milímetros, centímetros. Cuando estamos hablando de aleaciones, por ejemplo, estamos hablando a nivel de micras, entre 10 y 50 micras. Entonces hay que considerar ese punto también de que la matriz, si es más liviana, va a ser mayor penetración, y si es más pesado va a tener menor penetración. Pero en general, el punto clave para tener en la mente es que quiere que en la superficie de la muestra sea como lo más representativa de la muestra en total, ¿sí? Porque siempre la superficie va a ser lo que más analiza el equipo. O sea, podría penetrar, pero el señal que está recibiendo de otras capas que no están en la superficie van a ser menor comparado con la superficie. Entonces, si la superficie no es representativa de la muestra en total, eso va a causar problemas en el análisis. Tengo otra pregunta sobre, por ejemplo, la influencia de temperatura ambiental, presión, por ejemplo. De hecho, y este es un punto importante, se debe preguntar al fabricante de equipos de fluorescencia qué tantas pruebas hacen con respecto a cambio de temperatura y de presión. Históricamente, estos factores, estas variables, sí han afectado mucho a equipos de fluorescencia. Yo puedo decir, porque bueno, yo soy representante de Olympus, yo sé el caso de nuestros analizadores, no sé exactamente el caso de otros analizadores en el mercado, pero en el caso de Olympus, en nuestro modelo más reciente, el Vanta,
hemos enfocado mucho en asegurar que los equipos lean lo mismo en cualquier condición. De hecho, cada equipo en fábrica, antes de salir de fábrica, tiene que hacer una prueba de 11 horas dentro de una cámara de temperatura. Y en esa cámara, el equipo, estamos variando la temperatura entre menos 10 y 50 grados centígrados. Y el equipo tiene que leer igual dentro de esas condiciones. También estamos variando la presión. La presión barométrica puede afectar a los resultados. Y de hecho, los equipos Vanta tienen ya integrado una corrección barométrica, que cuando cambia la presión, el equipo detecta eso y hace un ajuste automático a esa condición. ¿Por qué? Porque los elementos livianos, sobre todo magnesio, aluminio, silicio, la atenuación del aire afecta el resultado de esos elementos. Entonces, si se analiza esos elementos a nivel de mar, hay más aire, hay más atenuación. Si no se hace una corrección barométrica después, cuando se va a Quito o a Bogotá o a una mina en los Andes, que está a una altura de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, esos elementos esos elementos livianos van a leer en mayor concentración por tener menos atenuación del aire. Entonces, por eso es muy importante hacer esa corrección barométrica y los equipos Vanta hacen eso ya automáticamente. A ver si tengo alguna otra pregunta. También tenía preguntas sobre el tiempo de análisis. Eso vamos a ver cuando hago la demostración en vivo. Eso depende un poco del elemento de interés y también del modelo del equipo. Si el equipo tiene como las mejores condiciones de hardware, se puede hacer un menor tiempo de análisis, y si el interés es de elementos pesados, también se puede hacer un menor tiempo de análisis. Estamos hablando entre 5 o 10 segundos, mientras elementos más livianos normalmente se requiere un poco más tiempo de análisis, entre 15 30 segundos de análisis, por ejemplo. Pero eso vamos a revisar un poco en la demostración en vivo. Creo que voy a continuar con la presentación porque no quiero hacer más de una hora de la presentación. Así que voy a seguir, y si tenemos más preguntas podemos revisar al final. Okay. Perdón, tengo que tomar un poco de agua. Bueno, fundamentos de pórfidos. Yo no voy a enfocar mucho en este punto porque yo no soy geóloga, y si trato de hablar mucho de esto va a ser obvio que yo no soy geóloga. Sin embargo, el punto de esto es simplemente enfatizar que estos son depósitos que se forman principalmente donde hay montañas, donde hay volcanes, ¿cierto? Es un tipo de formación geológica que se trata del movimiento de magma, etcétera, para crear un stock de elementos como cobre, molibdeno, oro, podría ser también plata. Entonces, si quieren más información sobre eso, estos fuentes tienen algunos diagramas, etcétera, que se pueden analizar en más detalle. Los elementos de interés principalmente en estos tipos de depósitos tenemos cobre, oro, molibdeno, plata, zinc, plomo, hierro. Y tenemos algunos elementos importantes de ganga que afectan el procesamiento del mineral, que podrían ser, por ejemplo, azufre, silicio, y también el contenido de óxidos. Y algunos elementos de fertilidad. Para estudiar la fertilidad de esos depósitos, varios investigadores también les interesa el análisis de estroncio, itrio y también podría ser manganeso.
Nosotros en Olympus hicimos un análisis sobre un kit de estándares, que es un kit que tiene Orias. Orias es una empresa que hace varios kits de muestras de exploración. Es una empresa australiana y crea muy buenos kits de referencia que nosotros ocupamos dentro de nuestra calibración y también como muestras que utilizamos durante la exploración. Entonces, haciendo análisis sobre este kit de cobre de pórfidos, porphyry copper, estos son los resultados. Haciendo análisis sobre estas muestras para el cobre, en estos gráficos estamos buscando dos cosas. La pendiente debe ser lo más cercano posible a 1, en este caso es 0.996. Y en el caso de R cuadrado también debe ser lo más cercano posible a 1, que está también acercando 1 en este caso para el cobre. El molibdeno también está acercando 1 en ambos casos. El zinc está también acercando a 1. Y el hierro también. En todos casos son muy cercanos a 1. Y el oro. Siempre me preguntan sobre el oro. Estas muestras, el límite de detección para oro es para nuestro equipo de fluorescencia es 1 parte por millón. Acuérdense que yo dije que esta es una condición ideal. Las muestras de Orias que tenemos en general tienen concentraciones alrededor de menos de 1 parte por millón o un poco más de 1 parte por millón. Eso va a ser muy difícil de cuantificar con fluorescencia. O sea, en general se habla de que se requiere una concentración mínimo 3 veces mayores del límite de detección para hacer una buena cuantificación. Entonces, cuando estamos muy cercanos al límite de detección del equipo, tal vez es posible decir qué elemento hay o no hay, pero es muy difícil decir exactamente la cuantificación de ese elemento. Por eso, cuantificar oro a valores menores de 5 partes por millón con fluorescencia portátil es muy difícil. Hay otras consideraciones muy importantes con respecto al oro. Hablando de fluorescencia con muestras de exploración. Hay varias posibles interferencias. Las líneas de emisión de rayos X L de oro se ubican en un área saturada dentro del espectro de energía. Hay otros elementos que pueden afectar, como arsénico, zinc, wolframio. Y si tiene esos elementos en grandes concentraciones, eso podría generar un falso positivo para el oro. También el efecto pepita de oro, o sea, cuando hay oro en una muestra, normalmente el oro no está diseminado por toda la muestra, o sea, es puntual. Entonces, si no se hace una preparación de la muestra, es difícil saber cuando se hace un análisis si se está haciendo un análisis sobre el punto que tiene el oro o si no tiene el oro ese punto. Normalmente el ensayo de fuego es reconocido como el mejor método para analizar este elemento. En ciertos casos sí se podría analizar oro, pero tienen que considerarlo caso por caso realmente. Este es un espectro de una muestra que tiene alta concentración de wolframio, tungsteno, y lo que se ve en este caso es un punto importante. Se ve aquí la línea wolframio LA. Se ve aquí la línea wolframio LB. La línea wolframio LB está exactamente al lado de la línea de oro L alfa. Esto significa que esta concentración de wolframio puede causar un falso positivo de oro. Incluso la otra línea de oro que está aquí, L beta, hay de hecho otros picos de wolframio. De hecho, estos son picos, líneas M aquí,
que están causando también un efecto en la región de oro. Y eso puede causar un falso positivo con respecto a oro cuando se tiene alta concentración de wolframio en la muestra. Por eso, en general, muchos clientes que hacen análisis de oro en exploración, o sea, que les interesa oro con respecto a exploración, utilizan otros elementos que son indicadores del oro, dependiendo del tipo de depósito. Entonces están utilizando arsénico o telurio o plata como un indicador de la presencia de oro y después envían muestras al laboratorio para confirmar si la muestra tiene oro o no tiene oro. Ok, análisis también de elementos de gangue de fertilidad. Esto es el análisis de azufre en este mismo kit de OREAS de pórfido de cobre. Y el análisis de estroncio en este kit también. En este caso, los elementos silicio, yitrio y manganeso no teníamos datos o el rango de concentración de esos elementos no era suficiente para crear una curva. Un punto interesante con los equipos Vanta es la capacidad de analizar pseudoelementos y compuestos. Y esto podría ser interesante para los investigadores que quieren analizar ratios entre varios elementos. Por ejemplo, este es un resultado de un equipo. Esto es un compuesto mostrando la concentración de sílica. Y en este caso yo creé una relación entre estroncio y ytrio y el equipo está reportando eso como un valor en este caso. Y eso hace que no tiene que hacer un cálculo después en Excel, que directamente en el equipo se puede analizar esa relación entre estroncio y ytrio, por ejemplo. Es muy importante cuando estamos hablando de compuestos como sílica en este caso o MgO, importante entender que el equipo solamente está analizando composición elemental. Es decir, está leyendo solamente el silicio y después haciendo un cálculo para reportar el silicio como SiO2. El equipo no sabe si el silicio está en forma de SiO2 o está en otra forma. Por ejemplo, está en forma de arcilla, por ejemplo, o en otra forma de un silicato, por ejemplo. El equipo no sabe eso. Pero sí se sabe que si en la muestra todo el silicio está en forma de sílica, se podría representar el dato en esta forma en el equipo, pero usted es el que está tomando esa decisión, no el equipo. Ok. Otras aplicaciones mineras, voy a hablar unos minutitos sobre esto. Minería y control de grado. Análisis en la frente de mina, o sea, hablando de aplicaciones que no son solamente exploración, análisis en la frente de mina, definición entre mineral y escoria, análisis bajo tierra, análisis de reservas o stockpiles, optimizar el grado cutoff y obviamente para tomar decisiones más rápidas en mina. También el equipo hace análisis de aleaciones, entonces no solamente para geología, pero la gente que trabaja en mantenimiento de la mina también puede utilizar el equipo. Para análisis de aleaciones y PMI, de hecho análisis de metales de desgaste. Tenemos clientes que utilizan los equipos para analizar los petróleos, lubricantes, etcétera, de la maquinaria de su planta para ver si hay metales de desgaste que pueden indicar algún problema con su maquinaria. Cuantificación de azufre y en diésel, que podrían ser interesantes para las camionetas de la mina, por ejemplo. Y optimización en el uso de hidrocarburos, disposición, reciclaje, etc. Con respecto al procesamiento y geometalurgia, se puede analizar el mineral en bruto, concentrados, aleaciones refinados.
análisis de elementos de interés económico y elementos contaminantes. Y de hecho tenemos un cliente haciendo un análisis muy interesante en Nevada que está haciendo análisis sobre las bolas de molienda. En el molino de bolas, las bolas deben tener cierta composición metálica y en esta mina se dieron cuenta de que ciertas bolas estaban llegando con menor concentración de cromo de lo que debían tener y por eso esas bolas estaban desgastando más rápido de lo que deben desgastar. Entonces hablaban con su proveedor con respecto a las bolas para asegurar que las bolas que estaban llegando tenían la concentración especificada de cromo. Entonces esta es otra aplicación completamente aparte de geología que podría ser interesante para los equipos de fluorescencia. Y también se puede usar la fluorescencia para refinar el modelo de procesamiento en tiempo real. También se usa en cierre de mina y reclamación. Análisis in situ en tiempo real de suelos y de filtros. Delineación utilizando GPS instantánea de suelos contaminados. Y manejo de proyectos y reducción de costos. Monitoreo interactivo, por ejemplo. Otras aplicaciones, sobre todo con respecto a oro. Análisis de oro tipo aluvial y de tipo placer y compra-venta de joyería, lingote, chatarra y todo tipo de aleación preciosa. Ok, ahora hemos llegado a la demostración en vivo. Yo quiero seguir con esto porque ya solamente tenemos 10 minutos más del tiempo especificado. Yo voy a quedar en línea después por si hay preguntas, pero por el momento voy a mover a la parte de demostración para demostrar un poco el equipo Vanta. Entonces voy a prender mi video. Estoy ok. Ok, ahora estoy aquí con mi equipo Vanta. Este es el equipo XRF de Olympus Vanta. De hecho, yo lo tengo conectado con un cable. Se puede utilizar con batería o con cable. Y tengo otro cable para conectar el equipo a mi... Jennifer, ¿Sí? disculpa, sí, se te ve, no sé si puedes agrandar la imagen tuya, se te ve muy pequeño. A ver si puedo agrandar esto. Se ve la presentación y a ti apenas un cuadrado. Ok, déjame cambiar esto. Yo no estoy viendo nada. Ok, déjame ver esto, perdón, un minuto. Déjame stop sharing. Stop sharing. Sí, eso, tengo que share your desktop. Déjame cambiar el monitor 1. Ok. Y a ver si ahora... ¿Ahora es mejor? Sí, es mejor. Todavía sigue siendo un poco pequeño. A ver si puedo hacer un poco más grande. Es que creo que yo estoy viendo incluso algo diferente de lo que ustedes están viendo también. Lock the video spotlight. Bueno, creo que tal vez por el momento... a ver, ¿dónde fue ahora? A ver. Creo que eso es lo más grande que puede ser, no sé. Ok, bueno, ahí está bastante mejor. Ok, Gracias. ok. Y solamente voy a mostrar el equipo por
pequeño tiempo después. De hecho, voy a estar compartiendo mi pantalla haciendo el análisis. Pero este es el equipo Vanta. Como mencioné, tengo conectado con un cable que también puedo utilizar con batería, pero en casa normalmente lo uso con cable. Y también tengo otro cable conectando el equipo a mi computador. Se puede conectar a tu computador a través de Wi-Fi o a través de un cable. Esta es la ventana de análisis del equipo. Y esto es más o menos el tamaño de equipo. La idea es que es robusto y fácil de mantener y utilizar. Yo tengo también un field stand que yo utilizo para hacer el análisis. El field stand tiene varios componentes. Es esto. Y voy a poner el equipo aquí. Y después se puede poner una tapa. Y aquí. Y de esa forma puedo hacer análisis más fácil de una muestra sin recibir ningún tipo de radiación. Yo voy a mover esto al suelo y voy a compartir la pantalla del PC Software para mostrar el análisis. Ok. Ok, ahora. Voy a dejar de mostrar esto. Ok, déjame ver, Vanta. ¿Dónde fue? Ahí tengo. Ok. Ahora pueden ver la aplicación, el desktop app. Sí, Sí, señora. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Sí. Ok. Entonces, de hecho, yo tengo una muestra puesta que este es un Orias 700. Estoy utilizando el método GeoChem 3. El tiempo de ensayo, de hecho, no estoy utilizando el tercer bin de 50 kilovoltios porque en esta aplicación no es importante, pero tengo los dos primeros haces configurados en 15 segundos cada uno. Y aquí se ve la serie de elementos. Estos son los elementos analizados en estos haces. Haz 1 a 40 kilovoltios y haz 2 a 10 kilovoltios. Entonces, voy a presionar el play. De hecho, voy a asegurar aquí que compuestos no. Y pseudo elementos también está. No está. Ok, voy a presionar el play. Y el equipo va a empezar a leer. Está leyendo el cobre ahora. De hecho, el cobre en este caso es certificado en 2000 partes por millón y el equipo lo está leyendo en más o menos 2165, así que está cercano. Y lo que se hace es que en el primer haz se analiza los elementos pesados y después cuando se cambia el haz se analiza los elementos livianos. Entonces, al principio analizó cobre, manganeso, wolframio, etc. Y después, cuando se cambió al segundo haz, empezó a leer silicio, aluminio, calcio. Y tengo el display en este caso
configurado para que esté leyendo los elementos de mayor concentración al principio, pero se puede cambiar eso. Y aquí lo tengo configurado en otra forma, que es el usuario puede configurar. Si yo quiero que cobre siempre aparece al principio, es fácil configurar para eso. Otro tema que quería mostrar es yo mencioné el tema de pseudoelementos y de compuestos. Aquí es fácil, yo voy simplemente a pseudoelementos. Yo ya configuré, por ejemplo, pórfido para analizar estroncio sobre itrio. Y también la idea de analizar compuestos. Voy a hacer eso. Y voy a hacer el análisis otra vez. Voy a presionar el play. Y ahora la relación entre estroncio y itrio está apareciendo como otro elemento en la lista. Y cuando vamos al segundo bin y aparecen los elementos livianos, vamos a ver los compuestos de esos elementos también. Como mencioné en esta muestra, y lo tengo configurado también para poner notas, esto también se puede configurar para que con cada muestra también se está analizando se está poniendo una etiqueta para esa muestra también. Como mencioné en este caso, el cobre debe estar en 2000 y está leyendo 2114, lo cual es cercano, y eso, como mencioné, eso es con la calibración de fábrica. También es posible ajustar un poco para acercar más el valor de algún kit de estándares, por ejemplo. El molibdeno debe estar en, según esto, 81 partes por millón y está en 82, bastante cercano. El zinc debe estar en 231, en este caso está leyendo en 118. No sé exactamente por qué hay una diferencia ahí, es una cosa que podría ser por la concentración de wolframio, por ejemplo. Se tendría que analizar un poco eso cuando hay una diferencia. El azufre lo puse en sulfato, así que va a leer distinto. Pero podría comparar eso. El hierro debe estar en 17.06, o sea, en 16.06 y está en 16.24, así que también bastante cercano. Así que la idea no es que sea exactamente el valor certificado, pero que sea cercano, y la calibración de fábrica debe acercar el valor y después se puede ajustar un poco los valores si es que tiene un tipo específico de depósito, porque es importante entender que la calibración de fábrica, la idea es que se puede utilizar en una gran variedad de depósitos geológicos, pero obviamente las características de cada depósito puede variar. Entonces es importante también entender que se puede ajustar la calibración utilizando factores de usuario para acercar un poco más a un caso específico de un tipo de depósito geológico. Voy a apagar esto de compuestos. Y esto de los pseudoelementos. De hecho, voy a dejar eso de pseudoelementos. Y voy a hacer un análisis. El equipo viene también con cámara. Voy a hacer un análisis sobre algunas cosas que tengo. Son algunas hojas que tienen capa de oro, por ejemplo. Y voy a mostrar la cámara. Ahora pueden ver la cámara. De hecho, esta muestra es un metal, entonces para un mejor análisis yo utilizaría otra calibración, pero en este caso voy a simplemente usar la misma calibración geoquímica para ver si el equipo puede detectar el oro. Son hojas así.
Ok. Se ven así como estas. Voy a hacer un análisis. Aquí se ve, sí, que se puede ver el oro. 4000 partes por millón es una capa, es un baño de oro en esta muestra. Y de hecho es principalmente cobre. Es una aleación principalmente de cobre y de zinc con una capa de oro, lo cual es muy común hoy en día en joyería. Todos estos resultados están grabados y pueden ser exportados a un PDF o a una ficha en Excel. Ok, también podemos ver el espectro y, por ejemplo, si me interesa saber si hay oro o si no hay oro, yo puedo ir a este punto aquí y poner oro y el equipo me va a mostrar los picos de oro. Y de hecho, en este caso, este probablemente es un pico de zinc, sí, porque hay mucha concentración de zinc que está al lado de oro. Entonces es importante saber aquí que confirmar que hay oro utilizando esta línea L beta donde no hay esa interferencia con el zinc. Las notas también están grabadas y la imagen también con cada análisis. Eso creo que es lo que voy a hacer con respecto a analizar muestras. Voy a ver ahora si tenemos algunas preguntas, porque eso es importante responder a las preguntas de ustedes. Ok. Déjame ver las preguntas aquí. Con este estadístico. Ok. Delta, ¿cuál es el límite de detección? Ok, no sé si voy a poder responder a todas las preguntas, pero por ejemplo la pregunta sobre mercurio, hay una pregunta con respecto a mercurio sobre niveles menores de 5 partes por millón. De hecho, yo personalmente he hecho estudios con algunos estándares NIST para analizar bajas concentraciones de mercurio y con el Vanta ha funcionado muy bien. Pero es importante siempre tomar en mente si hay elementos que podrían interferir con mercurio. Entonces, en esa parte del espectro, si hay elementos cercanos a mercurio de gran concentración en la muestra, eso lo haría un poco difícil analizar bajas concentraciones de mercurio. Entonces, en cada caso es importante contemplar cuáles son los otros elementos en la muestra y poder hacer una comparación con el resultado del laboratorio para confirmar si es que podría haber alguna interferencia. A ver, ¿qué otros? Con respecto al tema de mineralogía y detalles sobre cómo complementar fluorescencia con difracción. Sí, esto es un punto importante. Como yo mencioné, la fluorescencia solamente puede decir cuánta concentración de elemento tiene. Por ejemplo, cuánto cobre tengo. Pero no te puede decir en qué forma es el cobre. Por eso, sí es importante saber que el cobre está en forma de calcoperita y no en forma de bornita. Eso se hace con difracción. El análisis por difracción también es muy importante con respecto al análisis de arcillas. Cuando se habla de mineral de cobre, de pórfidos, el análisis de arcillas en muchos casos es muy importante porque dependiendo del tipo de arcilla que hay, eso tiene implicaciones con respecto a procesamiento del mineral. Entonces la difracción, todas las arcillas son aluminosilicatos y haciendo análisis solamente por fluorescencia no te va a indicar mucho sobre qué arcilla es. De hecho, no indica nada sobre qué arcilla es. Pero con difracción
sí se puede ver qué tipo de arcilla es y eso ayuda con el análisis, el procesamiento. Además, comparando difracción con otras técnicas, por ejemplo, probablemente muchos de ustedes conocen, por ejemplo, TEDSPEC o otras técnicas de infrarrojo. Infrarrojo está bien para análisis de minerales, de ciertos minerales, pero otros minerales no funciona muy bien la técnica de infrarrojo, por ejemplo, minerales oscuros. Entonces, difracción es una técnica un poco más amplia para análisis de más minerales comparado con otras técnicas, pero no es tan portátil como, como luz infrarroja. Así que hay, obviamente, beneficios y costos de cada uno, pero la difracción es una muy buena técnica para hacer análisis de minerales. Olympus es la única empresa que hace un equipo de difracción que sí es portátil, es como es como un maletín que se puede usar en un laboratorio o también en campo con batería para análisis de minerales en campo. Otras preguntas, los riesgos de salud generados por el uso del equipo. Eso es un punto muy importante que yo no enfoqué mucho en la presentación. En general, si se utiliza fluorescencia de la forma correcta, no hay ningún riesgo porque los niveles emitidos son muy bajos. La única forma realmente de causar daño a uno utilizando fluorescencia es si se usa incorrectamente. Por ejemplo, si nunca se debe sostener la muestra con la mano, porque no quiere emitir rayos directamente a tu mano. Pero si se hace análisis sobre muestra en el suelo, donde no está utilizando la mano, no hay problema. Entonces, cuando vendemos estos equipos, siempre hacemos capacitación sobre protección radiológica y el uso correcto del equipo para que ustedes entiendan cómo usar el equipo sin causar ningún daño. Cómo configurar el equipo para leer estroncio sobre litio. Eso es algo, yo creo, voy a compartir mi correo electrónico después porque eso es algo que puedo mostrar, pero el uso de ese pseudoelemento es la forma de hacer eso y para los que están interesados podemos enviar una información después de cómo se configura eso. Sí, de hecho, todos están pidiendo mi correo electrónico, así que déjame ver si puedo escribir en el chat mi correo electrónico. jennifer.caban@olympus.com. Esto es mi correo electrónico. También después de eso voy a pedir a través de los distribuidores que envían una comunicación a ustedes con toda mi información de contacto, mi correo electrónico, mi teléfono, etcétera, etcétera, por si tienen más preguntas después. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta utilizando el micrófono antes de terminar la presentación? Un favor, desde Colombia, ¿será que se puede configurar para que solamente dé partes por millón de oro sobre cobre? Sí, se podría configurar partes por millón de oro sobre cobre. Es una cosa de poner en el pseudoelemento oro sobre cobre. Sin embargo, todavía va a tener los mismos, va a tener que mantener en la mente los puntos que mencioné antes con respecto a oro, ¿no? Que es posible generación de falsos positivos y cierta dificultad en analizar muy bajas concentraciones de oro si hay otros elementos interferentes. Eso es importante de mantener. Pero yo después, hay mucha gente haciendo la pregunta sobre pseudoelementos, entonces estoy haciendo una nota y a todos los asistentes podemos enviar un how-to sobre cómo configurar los pseudoelementos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, sí, Jennifer. Preguntan, buenos días, ¿cada qué tiempo es aconsejable calibrar el equipo?
Ok, muy buena pregunta. Estos equipos, la idea es que no se tiene que ajustar la calibración día por día, nada al estilo. Hacemos las pruebas en fábrica para asegurar que el equipo siempre sigue leyendo de forma correcta y de hecho, antes de cada disparo, el equipo automáticamente, sin que el usuario perciba nada, está haciendo una corrección automática de la escala energética. Entonces el equipo está autocorreccionando para que no tenga ningún tipo de desviación o drift durante el día. Sin embargo, yo siempre sugiero que cuando se hace un análisis, o sea, antes de empezar el día, siempre es buena idea hacer lo que decimos es un chequeo. Entonces, yo hago siempre un chequeo sobre una muestra de cuarzo para asegurar que el equipo no esté leyendo elementos raros dentro del cuarzo. Y análisis sobre una muestra certificada como un estándar NIST o un estándar OREAS, por ejemplo, para asegurar que el equipo esté leyendo de una forma consistente. Entonces yo sugiero que todos los días haga un análisis sobre algunos estándares certificados para asegurar que el equipo esté leyendo bien. Otra pregunta veo sobre el software, el PC App, si es libre. Sí, es gratis ese, o sea, el PC software viene con cada equipo y no es un extra, está incluido con cada equipo Vanta gratis. Y las actualizaciones de software también se hace cada 3-4 meses. De hecho, ya la semana pasada hicimos una actualización de software, yo tengo que actualizar mi equipo y eso es gratis también y se hace a través de la nube. Entonces es como tu celular, cuando tienes tu equipo configurado con Wi-Fi, automáticamente te va a avisar que hay una nueva versión de software, quieres actualizar, sí, y se va a actualizar el equipo. Y después en el sitio web de Olympus puede acceder gratis para conseguir la nueva versión del PC App que debe corresponder con la versión de software en el equipo. Otra pregunta sobre tiempo de uso continuo como máximo. De hecho, como yo mencioné, estos equipos son hechos para ser muy robustos y la prueba que hacemos en fábrica, el equipo tiene que seguir haciendo pruebas continuas por 11 horas en una cámara de temperatura. Entonces el equipo no debe recalentar para que no pueda hacer un análisis. El equipo viene con opción de ventilador que lo hace posible trabajar hasta 50 grados. Y debe ser posible trabajar en condiciones de 50 grados sin que el equipo pare. ¿Alguna otra pregunta? ¿El valor para Colombia cuánto sería del equipo? Eso se tendría, yo puedo hacer que mis colegas de TechSud hable con usted después porque yo no sé, yo no manejo los precios en TechSud y depende mucho de la configuración exacta del equipo, pero estoy segura que Miriam y Cristian después de la presentación puedan conversar con usted sobre los precios en Colombia. ¿Cierto, Miriam? Hola, gracias Jen. Sí, claro, con mucho gusto. Pues aquí estamos para colaborarles. De hecho, en relación con los temas de soporte técnico en los territorios que manejamos, que es Colombia y Panamá, nosotros damos soporte técnico local y verificación. Tenemos kits calibrados para certificación, si se les ofrece cualquier servicio. Entonces estamos para servirles y con mucho gusto... Sí, voy a poner mi correo electrónico y Cristian es el especialista que ha sido entrenado por nuestra querida Jenny y por otras personas de Olympus. Entonces a la orden. Les vamos a poner los correos electrónicos para que nos contacten. Gracias, Jenny. Perfecto, gracias. Gracias, buenos días, perdóname. Sí. Mi nombre es aquí Francisco de Colombia. Nosotros estamos interesados en adquirir los equipos de XRD y XRF, pero específicamente para aplicaciones en el tema de exploración de hidrocarburos, para análisis de núcleos y ripios y afloramiento.
Yo quería saber si ustedes tienen alguna presentación o algo específico sobre el tema para más adelante poder ahondar un poquito más y que nos puedan guiar en la compra de los equipos, por favor. Sí, claro, eso podemos ayudar a usted. Tenemos más información con respecto a la exploración de hidrocarburos específicamente y estaremos en contacto con usted con respecto a esas aplicaciones. Perfecto, muchas gracias, muy felicitaciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o no sé si algún otro distribuidor de Olympus quiere hacer algún punto a sus posibles clientes? Hola, buenas tardes. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta. Si tú mencionaste algo durante la presentación acerca del mapeo, del Pathfinder, ¿el equipo viene con algún dispositivo, alguna aplicación que tiene, no sé, integrado un GPS o algo así que permite utilizar esto al momento de hacer trabajo de campo y correlacionar esto con coordenadas o algo por el estilo? Sí, de hecho los equipos Vanta vienen con el GPS integrado. Sin embargo, yo creo que varios clientes mineros quieren un equipo GPS un poco más optimizado de lo que se puede ofrecer en un equipo de fluorescencia. Entonces, espero que en un futuro es algo que estamos considerando, poder conectar a través de Bluetooth a un GPS externo también. Así que estamos trabajando en esos puntos y si se da su contacto a nuestros representantes, a mí, etcétera, podemos conversar más sobre eso para que cuando tengamos eso ya disponible. Pero hasta ahora tenemos el GPS integrado y se puede hacer un cierto tipo de mapeo con eso. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Nosotros tenemos un equipo que utilizamos para determinar bromo y mercurio en plásticos, en vidrios y otras muestras sólidas. ¿Cuándo podrías, pues no sé si tienen planeado hacer un webinar como estos para ese tipo de aplicaciones? Hasta ahora no tenemos nada planificado, pero sí será posible hacer un webinar y creo que veo otras personas haciendo esa pregunta en el chat. Así que voy a conversar con mis colegas para ver si podemos hacer un webinar específicamente sobre esa aplicación y vamos a estar comunicando sobre eso. Muchas gracias. Okay. De todas formas, les cuento que los que necesiten demostraciones para Colombia y Panamá, nosotros tenemos una plataforma de entrenamiento virtual activa y estamos haciendo las demostraciones si son en Bogotá y alrededores presenciales y si es por fuera de Bogotá las hacemos virtuales. Entonces les puse los correos electrónicos y los teléfonos y con mucho gusto contáctenos y les coordinamos las demostraciones y les recogemos las muestras y podemos hacer la revisión de las aplicaciones a cada uno en particular.